trabajo, pero conviviendo. Y es lo que los muchachos han visto, que ya cuando pedimos o solicitamos algún apoyo o algo, ya sea económico, moral, nos responda la empresa. A pesar de ser la única mujer trabajando, la verdad es que me siento muy segura con los muchachos. Agasil es una empresa que fomenta el respeto entre géneros y los muchachos son muy respetuosos y lejos de sentirte sola, te sientes muy feliz con ellos. Agasil, somos una empresa plenamente humana. En IASA y Agua te ofrecemos, entre otros servicios, tecnología Smart, reducción de pérdidas, monitoreo. ¿Sí? Muy buenas noches, continuamos en vivo desde el Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Estamos muy contentos, empezamos con el pie derecho en este tercer día de trabajos del Foro Intergremial Querétaro Planeado. Y para cerrar con broche de oro tenemos una invitada de lujo que está en línea, ya está lista la doctora en arquitectura María Flores García, pero para presentarla a ella, qué mejor que nuestra anfitriona, la arquitecta Isabel Fonseca Zamorano, presidenta precisamente del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro. Adelante, Isabel, por favor. Hola, muy buenas noches. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de la doctora en arquitectura Mariana Flores García, a la cual, primero que nada, le agradezco mucho por su participación. La verdad es que para mí siempre me ha llamado mucho la atención su trabajo y era nuestra intención como colegio que la conocieran, su trabajo que ha hecho. Ella es doctora en arquitectura por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, doctor en arquitectura, vivienda y hábitat contemporáneo por la Universidad de Sevilla, primera mención de doctorado industrial en arquitectura por la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla, máster en rehabilitación ecoeficiente de edificios y barrios por la Universidad de Sevilla. Cuenta con una maestría en diseño arquitectónico por la Universidad La Salle Bajío y licenciado en arquitectura por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Colaborador internacional e investigador invitado en Buró DAB, que es Oficina de Desarrollo, Arquitectura, Planeamiento. Organización Internacional de Cooperación y Consultoría para el Desarrollo Urbano Sostenible en Ciudades del Globo Sur, con presencia en Asia, América Latina, Estados Unidos y México. Delegada del Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores Zacatecas, México, grupo de profesionales del diseño y la arquitectura representando a las 100 ciudades más importantes de Iberoamérica y habla hispana y portuguesa fuera del territorio iberoamericano. Certificado internacional IDA, experto en accesibilidad, México LATAM, coordinador de diseño y análisis de proyectos de infraestructura y obra pública en la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Zacatecas, México, miembro invitado como consejero en la región 2 de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, Federación de la FECAR, en la Comisión de Mujeres Arquitectas y Accesibilidad, y las líneas de investigación se relacionan a temas de gerontología ambiental, rehabilitación y ecoeficiencia energética en viviendas y barrios, sostenibilidad y ambientes regenerativos, movilidad, espacio público y ciudad, incluyendo participaciones en congresos nacionales e internacionales, así como publicaciones académicas en revistas científicas de alto impacto. Ojalá que la disfruten y muchas gracias, Mariana. Esta es tu casa
y muchas gracias por tu participación. Un abrazo. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan, yo espero que sí. ¿Ya nos escuchas, doctora? ¿Sí? Ya los escucho, ¿me escuchan perfectamente bien? Sí. Ok. Listo, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, de inicio agradecer la invitación. Cuando me comentó la arquitecta Isabel que, bueno, he tenido el gusto de saludarla y de compartir algunos otros espacios, de momento no físico, pero esperemos que sea muy pronto. Agradecer la confianza y la invitación a este evento que es muy importante. He visto las participaciones desde el día 1 y creo que en sí el planteamiento es muy prometedor, muy visionario. Y bueno, es un honor realmente estar en este espacio y compartir un poco de lo que hemos trabajado. En este sentido, bueno, también reconocer el trabajo que ha hecho la arquitecta Isabel y también a los compañeros, colegas del gremio de colegios de arquitectos de Querétaro, que siempre me han recibido como con mucho arropo, con mucho apoyo y actualmente pues me encuentro trabajando algunos proyectos de investigación precisamente con doctores en Querétaro. Entonces, bueno, ya en algún momento lo comentaremos. Y bueno, dando inicio a la charla, voy a compartir por aquí pantalla. Me parece que sí se compartió bien. Habla de territorio y ciudades inteligentes. De inicio es como pues un planteamiento muy atractivo, ¿no? O sea, hablando de todos esos temas de digitalización, de tecnología, de innovación, pero a veces tenemos como complicaciones en entender estos planteamientos, sobre todo para llevarlos a la realidad. Lo que voy a mostrar aquí corresponde sobre todo a conceptos importantes que buscamos sean motivos de reflexión, sobre todo por nuestro ejercicio profesional. No solo los que tenemos la posibilidad de estar dentro de un ámbito público, sino también desde la academia. Al final somos parte de un gremio y de una comunidad, de una sociedad que nos permite ser partícipes desde distintos ámbitos y que siempre es como contribuir con nuestras acciones o con nuestro trabajo a generar mejores entornos de vida, ¿no? De calidad de vida. Con mucho respeto, sin menospreciar otras disciplinas, creo que la arquitectura, la planeación y todas estas disciplinas afines, pues nos comprometen en un sentido de responsabilidad, porque al final buscamos incidir en la calidad de vida de las personas a través del espacio arquitectónico o de las ciudades. Por lo tanto, estamos hasta cierto punto obligados a, pues, para entender las necesidades que se generan de las nuevas dinámicas de habitabilidad o de hacer ciudad, ¿no? En función de ciertos, pues del hábitat o de las condiciones que al final nos van como introduciendo a nuevos escenarios. En este momento, como bien lo comentaba, se ha comentado en estos foros, pues todo el tema pandemia, pues nos ha obligado a precisamente abrir estos espacios de reflexión, pues no solo como profesionales, sino también como usuarios. Estamos en un proceso de transición que, bueno, hasta este punto ha sido como un poco más llevadero, porque ya son 8 meses de confinamiento,
y al final las dinámicas siguen, ¿no? O sea, nuestra forma de vida demanda satisfacer necesidades básicas, demanda temas de salud, de trabajo, etcétera, pero en otras condiciones que a lo mejor hace un año no prevíamos. En este sentido, bueno, también como profesionales, pues estamos viendo comportamientos, estamos viendo reacciones cuando la gente permanece más en sus viviendas, pero también en quizás como revalorizar el espacio público o la ciudad, sobre todo cuando tenemos servicios cercanos o no los tenemos, cuando necesitamos utilizar un coche o caminar, y al final siempre estamos como sometidos a ciertas situaciones de riesgo. Entonces, bueno, todo el tema de inteligencia va asociado a estos procesos o a estas dinámicas, y más cuando hablamos de territorio. Entonces, vamos a tocar algunos puntos importantes. Primero, entender cómo se da esa transición conceptual, pero caracterizada de lo que es la ciudad inteligente a un territorio inteligente. Una vez que hacemos esa como transición, se plantearán algunos escenarios, sobre todo en Latinoamérica, pero también con algunos otros referentes internacionales. He tenido la fortuna de poder intercambiar esas experiencias y conocimiento, sobre todo este último año en Latinoamérica, sobre todo Colombia, que es como un referente muy importante en temas de planeación urbana y de ordenamiento, que al final es mucho del trabajo que se hace dentro de la organización de Buró, que está asociado a un tema de transferencia de conocimiento, de experiencias y de intercambio con países del Globo Sur, que está muy enfocado a países en desarrollo. Entonces, bueno, en esos contextos nos permite visualizar también en dónde estamos, ¿no? Y dentro del lugar donde estamos, dentro de nuestro territorio, nuestro contexto, qué posibilidades tenemos de incidir verdaderamente a generar otras realidades, pues más benévolas o más amables. Y eso me parece muy interesante y corresponde a todo este fenómeno de globalización que se vuelve incluso mucho más evidente o por lo menos más palpable con este tema de confinamiento, porque al final los límites físicos se ven sobrepasados con esta comunicación o con este intercambio virtual que nos permite ver qué sucede en el otro lado del mundo sin necesidad de desplazarnos. Que bueno, o sea, tiene sus condicionantes, pero aún así, pues las barreras físicas ya no son una limitante para el tema de aprendizaje, para intercambio de experiencias, conocimiento o un tema formativo. Ahora también es cierto que en esta interacción global, dentro del ámbito profesional, bueno, pues he podido contrastar como estos escenarios que a veces no visualizamos conscientemente. Hablamos como modelos de ciudad que quizás son exitosos en Asia, pero que obviamente corresponden a otras necesidades, a otros usuarios, a otro territorio, a otro gobierno, otra estructura administrativa, y está claro que nuestro contexto, para ello necesitamos aprender de estas prácticas o estos modelos y contextualizarlo en nuestras propias necesidades. Entonces, a grandes rasgos, el enfoque de esta charla va en ese sentido, y bueno, iniciamos en ese aspecto. Aquí la primera imagen alude a una imagen que se utilizó en el reciente evento de Smart Cities Latinoamérica, donde se reconocía a México y Yucatán, bueno, dentro del territorio mexicano, como ciudades con posibilidades de acercarse a este concepto de ciudades inteligentes por todos estos procesos que ya iremos mencionando. Y al final también cuando leemos un tema de inteligencia dentro del ámbito urbano, de ciudad o de territorio, pues existe una asociación directa
a un tema de tecnología y digitalización, que es correcto, pero es todavía mucho más amplio el ámbito de aplicación. Para partir, hablamos de que estamos en este momento de nuevas dinámicas de habitabilidad. Hago mucho hincapié en esta reflexión porque si hubiéramos imaginado este escenario hace un año, sería como raro, ¿no? Así como que, bueno, ¿qué hace esa gente ahí? ¿Qué pasó? ¿Una plaga o no sé? Pero en este momento ya alcanzamos a leer que corresponde a una acción en términos de sanidad ante la crisis global, ante el tema de riesgo, ante el tema de salud, y que son escenarios que se pueden repetir en cualquier ciudad. Es una acción como hasta intuitiva, digo, hasta como una respuesta inmediata para solventar o mitigar estas nuevas exposiciones al riesgo, que según lo que se ha visto en las recientes publicaciones científicas, es que posterior a esta crisis de pandemia, pues vendrán otras. Sin embargo, pues ya no será la misma experiencia porque ya tendríamos este antecedente que nos ha obligado a cambiar muchísimas cosas, tan solo desde la visión o la perspectiva en la que se han planeado las ciudades o que hemos diseñado viviendas o espacio público. Entonces, o sea, partimos de ese como momento histórico que se ha mencionado en muchos foros, porque realmente lo es, pero sin perder de vista que a la par de esto tenemos otras crisis que ya estaban, que es la del cambio climático y la del crecimiento demográfico. O sea, que también nos va a obligar como a acatar nuevas medidas de las que quizás no somos conscientes en este momento, pero que se tendrán que hacer. Entonces, si le sumamos todas estas como situaciones, pues nos enfrentamos a un reto muy interesante porque pues esto no acaba aquí, pues esto no acaba con una vacuna, sino que las acciones tienen que estar planteadas para que tengan una proyección de temporalidad más allá de lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, empiezan a salir iniciativas en temas de movilidad y de adaptación. O sea, creo que son conceptos muy importantes. Y nos encontramos como de la ciudad del cuarto de hora. Esta es una imagen de París. Y sobre todo porque en estas nuevas dinámicas volvemos al tema de la valorización del espacio público, de la interacción pues a una escala inmediata de las viviendas y que al final se refleja en una escala de barrio donde, bueno, las distancias son mucho más cortas. Existe también una tendencia quizás inconsciente a minimizar el valor del espacio público, sobre todo cuando tenemos una infraestructura para movilidad motorizada que tiene una presencia muy fuerte, pues incluso desde una perspectiva ideológica, o sea, como garantía, que no es que no lo sea, pero también existen otras estrategias, pero como garantía de que la prioridad del coche, pues es como las mejores condiciones para un tema de movilidad cuando podemos tener alternativas diversas de movilidad no motorizada con un impacto menor al tema de ambiental, social o económico, pero que también nos permite como diversificar, ¿no? O sea, el tema de eficiencia en recursos y que hasta que llegamos a este momento de estar limitados, quizás lo alcanzamos a ver con otros ojos, con otra proyección. En esta transición conceptual he visto y me parece muy interesante los abordajes que se han hecho sobre las ciudades inteligentes o edificios inteligentes, pero existe también una cuestión de perspectiva de la transición de lo que son las ciudades inteligentes a un territorio inteligente. Si nosotros hablamos de una ciudad inteligente, como lo vemos aquí, y que al final el término más común que está asociado son los smart cities, pues tenemos aspectos importantes como lo son, o medulares, que es la tecnología, las personas y el ambiente. O sea, nosotros no podemos hablar de una smart city o una ciudad inteligente si no tenemos de momento estos tres aspectos como bien asentados y bien claros que puedan incidir en todos los procesos que se derivan de ello.
esta infografía me parece muy interesante porque vemos que al final es como una red que se va comunicando, interrelacionando en distintas dimensiones. Vemos por un lado el aspecto humano, donde vemos la cuestión de la salud, de los programas de asistencia, de la educación. Estamos hablando, si hablamos también de un tema de accesibilidad, pues no es solo un tema de situaciones de discapacidad, sino que también es el acceso a los servicios, a la asistencia, a la educación gratuita, que bueno, eso conlleva también otras situaciones. Alineado a un planteamiento de ciudades inteligentes, tenemos el tema de gobierno, gobernanza, donde se debe garantizar la seguridad pública, y alineado a estos procesos de gobierno administrativos, de los cuales derivan, ¿no?, los planteamientos de planeación de la ciudad en temas urbanos, o también de equipamientos como edificios inteligentes. Obviamente el sector de vivienda se puede atender desde la parte de gubernamental con estas instituciones o fuera de temas administrativos, pero aún así se tienen que plantear propuestas que puedan integrarse dentro del desarrollo sostenible, que también es un concepto que hay que tener muy presentes, sobre todo por la incidencia que tenemos, pues no solo al usuario directo, que es el beneficiario, sino también a todo lo que existe alrededor y que al final es una parte de hacer ciudad. Y bueno, alineado a estos conceptos está todo el tema de medio ambiente, de eficiencia, energía y agua, transporte, el tema económico y de innovación. Ok, entonces, alineado a esto, aquí tengo otro gráfico también muy interesante, otra infografía que muestra también como una alineación de estos conceptos en torno a las Smart Cities. Por ejemplo, esta es la denominan una red de ciudades inteligentes, y lo definen como un marco holístico para considerar los componentes clave que hacen que una ciudad sea inteligente. O sea, vuelvo a la reflexión de que no implica solo un tema tecnológico, sino que hay procesos que se alinean, sobre todo porque se busca la eficiencia y que la tecnología es un mecanismo para que logremos esa eficiencia en hacer ciudad. Aquí tenemos algunos indicadores que los divide en sectores como el económico, nuevamente, el tema de gobierno, el tema de sociedad, de formas de vida, movilidad y medio ambiente. Cada uno tiene como subcategorías, y que al final, por ejemplo, hablando de un tema económico, se buscan áreas de oportunidad donde se pueda como mejorar la productividad y la conexión local y global, porque al final seguimos siendo como parte de un sistema, no solo a nivel vivienda, barrio, ciudad, sino también ciudad, territorio, país y mundo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, todo nos impacta y una prueba muy clara, pues es el tema de crisis de salud. Por ejemplo, hablando del tema del gobierno, estamos con esta transformación y transición de los mecanismos de hacer ciudad o de gobernanza tradicionales, que en este momento, bueno, hay una migración que no ha sido nada sencilla a estos servicios digitales. No es que no se haya hecho, pero nos hemos obligado en un tiempo corto a hacerlo. Una publicación muy interesante donde dice que toda esta transición tecnológica o digital en 3 meses ha evolucionado lo que hubiera evolucionado en un escenario sin pandemia 8 años. O sea, ha sido como abismal, pero que bueno, creo que también es como de las cosas positivas, entre comillas, que habría que rescatar del tema de pandemia, ¿no? De confinamiento. Y bueno, dentro de estos conceptos de gobierno se encuentra el tema de infraestructura, gobierno abierto. Dentro del aspecto de ciudad nuevamente nos encontramos con un tema de educación, de integración y de creatividad, que eso es súper importante.
y que obviamente desde nuestro gremio, desde nuestro perfil, nuestra profesión, bueno, somos como los más motivados o más que nos pudiéramos adaptar, ¿no?, a estas posibilidades, y que al final es como un reto. Dentro de esas formas de vida, nuevas formas de vida, entramos al tema de salud, seguridad, el tema cultural y de bienestar. Y desde el aspecto de movilidad, pues es el acceso multimodal, transporte eficiente e infraestructuras tecnológicas. Dentro del medio ambiente, bueno, edificios inteligentes, gestión de recursos y planeamiento urbano. Obviamente hay muchos indicadores dependiendo del contexto geográfico y también de la institución que los vaya desarrollando o implementando, porque estamos claros que en este proceso de transición hay un campo amplio de oportunidades para desarrollar investigación y para realmente acercarnos a por lo menos conocer un poco más conscientes cómo se están desarrollando estos procesos de ciudad que, bueno, de momento nos tienen un tanto agobiados. Hablamos de un tema de inteligencia, entenderíamos que tendría que reflejarse en todos estos indicadores. O sea, no podemos hablar de inteligencia de la ciudad, del territorio, si uno de estos aspectos se ve atendido de una manera no eficiente o no correcta o no adecuada. Bueno, estos son los otros indicadores de otro estudio y que al final vamos a coincidir en ciertos aspectos como el tema económico, que aquí lo que menciona es que el uso de las TICs o las tecnologías de información pues ayudan a eficientar estos procesos, bueno, no solo en el tema institucional, sino también en la industria. Hay una reactivación económica, temas de aprendizaje, en tema de la ciudadanía, pues también tenemos estos procesos de digitalización donde las personas en este momento se encuentran un poco más cómodas, un poco más abiertas a estas redes tecnológicas, pues como son, no sé, informarse a través de redes o el uso de internet, la telefonía, etcétera, o sea, que nos permite como intercambio de información, conectividad, pero con otros medios. Bueno, el desarrollo también de innovación y de investigación impacta obviamente en todas estas estrategias de gestión, de servicios públicos, de transparencia, de gobernanza y de democracia, y sobre todo el entender que también son mecanismos de mucho potencial cuando buscamos modelos de ciudad o de gobernanza dentro del territorio para adaptarnos a las nuevas necesidades. O sea, uno de los errores más grandes es que nuestros modelos corresponden anteriores, ¿no? O sea, entonces con tan solo estas nuevas dinámicas, por ejemplo, de teletrabajo, que hemos estado como obligados y que al final ha sido una consecuencia y nos permite como explorar en otros ámbitos de vida y de habitar, pues no existen a lo mejor las regulaciones necesarias, apenas se están asentando, hay mucha incertidumbre, por ejemplo, hasta qué punto van a cambiar estas dinámicas con el tiempo. Hay cosas que van a regresar a la normalidad y otras que no, otras que van a ser correspondientes a la nueva normalidad, pero estamos en ese proceso de transición. Por eso yo hacía mucha énfasis en que el planteamiento de este foro, o sea, es muy prometedor y es muy esperanzador. O sea, porque poner sobre la mesa todas estas cuestiones o estos ideales frente a nuestras realidades en este momento, creo que es un área de oportunidad bastante buena y muy pertinente para hacer esto que no se había hecho. Y bueno, se menciona nuevamente la calidad de vida, el entorno y movilidad. Un territorio inteligente, para poder hacer esa transición conceptual y entender qué implica, cuál es el alcance de uno y otro, es aquel que involucra la transformación no solo de las ciudades, sino también lo que existe alrededor, ¿no? O sea, lo que son los municipios, áreas metropolitanas, conurbaciones, etcétera, pero todo desde un enfoque holístico, integral, sistémico y con una visión innovadora
de manera que podamos integrar todos estos recursos que tenemos disponibles en temas de tecnología y que nos permite de primer momento conocer qué sucede con el territorio. O sea, partiendo de que es todo un sistema, y si desconocemos de cerca estas necesidades o estas realidades, pues difícil vamos a acercarnos con las propuestas, a atender las necesidades que estamos conociendo, ¿no? O explorando. Y bueno, todo este abordaje dentro del territorio, que dentro del tema tecnológico nos permite tener como datos reales y en tiempo real, pues nos dan como parámetros o criterios o elementos para tomar decisiones en función de la calidad de vida, pero también dentro de un contexto de eficiencia y sostenibilidad. Hablábamos que tenemos otras crisis que ya nos agobiaban y que bueno, que sí o sí tendríamos que atenderlas. Y bueno, en este sentido es como se plantea esta definición. Para dar continuidad a esta como esta otra visión, a esta escala, se parte también de esta como proyección que se ha hecho de temporalidad en función de la migración de las personas del entorno rural a las ciudades y que, bueno, se estima que para el 2050 alcanzará el 80%. Hay casos, por ejemplo, sobre todo en Asia, que tenemos un índice de longevidad muy alto y que sucede que dentro de estos fenómenos de longevidad hay muchos que se encuentran en zonas rurales, pues migran a la ciudad, no encuentran los elementos para ser autosuficientes o para poder tener mecanismos y buscar una buena calidad de vida, entonces, bueno, regresan al entorno rural. Entonces, hay una discusión global muy interesante sobre estos fenómenos que obviamente no se repiten en todas las ciudades, pero sí hay comportamientos que pueden repetirse. Entonces, obviamente el que tengamos más personas en las ciudades, pues demanda otras características en temas de servicios, de salud, de alimentos, de seguridad y sobre todo de riesgo. O sea, que es lo que en este momento nos tiene con mucha preocupación. Nos encontramos aquí con un planteamiento que, bueno, que es la teoría de las necesidades humanas, donde una vez que nosotros identificamos estas necesidades, podemos identificar satisfactores. Y en este sentido, al mantener como un equilibrio de atención en términos de habitabilidad y calidad de vida, podemos tener elementos para analizar, evaluar, comprender y realizar el seguimiento a todas las iniciativas que hablamos de regeneración urbana. Muchas veces los modelos están teniendo como nuevos modelos de ciudad que son y son buenos, pero muchísimos procesos de regeneración. Y bueno, y es como las viviendas, ¿no? Muchas veces hablamos como de estas nuevas tipologías, nuevas propuestas en temas de diseño arquitectónico, pero tenemos un reto muy grande en respecto a la infraestructura que ya está edificada. Entonces, pues tendríamos que evaluar como todas estas aristas, estas realidades, para entender hasta qué punto podemos implementar un concepto de inteligencia en temas de regeneración o de satisfacción de necesidades. Lo que está claro y que es muy interesante es que el territorio inteligente, sí o sí, como primer eje o como prioridad, debe tener al ser humano o al ciudadano dentro de su visión, ¿no? Sus planteamientos. Y no tanto, bueno, sí en atención a sus necesidades, porque al final es el usuario mismo, pero también en una intención de hacerlo corresponsable para que pueda como ser partícipe de estos procesos y que él mismo contribuya a mejorar su entorno, ¿no? O su ciudad o su barrio. Y bueno, para eso es muy importante también entender que existen diversas escalas en el territorio, que ya se han comentado algunas. Y bueno, es un contraste muy fuerte, que también entendemos que dentro del ámbito rural tenemos otras
condiciones de calidad de vida precisamente que no están asociadas como un tema tecnológico, como los espacios verdes, espacios abiertos. Hay muchas estrategias globales que integran infraestructura verde para poder mitigar pues, no solo el tema ambiental, sino también la calidad de vida de las personas en el uso del espacio público o también para como componente dentro de la misma vivienda. Digo, que también varía mucho de la zona, ¿no? No siempre tenemos como esta posibilidad de tener como mucho espacio, que eso también ha sido un discurso, una discusión muy interesante, sobre todo porque ahorita lo que más necesitamos es espacio, por temas de riesgo. Y bueno, dentro de la definición de ONU para territorios inteligentes, se define aquellos que utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones o las TICs y otros medios para mejorar la calidad de vida, la eficiencia de la operación y los servicios urbanos y la competitividad, asegurando que satisfacen las necesidades de las generaciones presentes y futuras, así como aspectos culturales. También alude como a esta visión o este enfoque holístico que está alineado perfectamente al desarrollo sostenible cuando hablamos que tiene como principales, que es el tema económico, el tema ambiental y el tema social. O sea, todas estas cuestiones que hemos hablado, estos indicadores están inmersos dentro del desarrollo sostenible. Ahora, para poder entender la injerencia o el cambio de reacción de los territorios inteligentes, aquí tengo otro gráfico, y que al final habla por un tema de gobernanza, órganos de gobierno, instituciones, etcétera, que tendría que ser una gobernanza inteligente para que sea congruente con el planteamiento de un territorio inteligente. El tema económico, o la economía inteligente, que es la economía sostenible, la movilidad inteligente, un entorno inteligente asociado al tema de medio ambiente, gente inteligente asociado a un tema de población, o sea, de participación de la población, y vida inteligente dentro de este tema como de identidad y de sociedad, ¿no? Que al final somos parte de. Y bueno, aquí tenemos la imagen de un hilo conductor cíclico que va en función de esta como inteligencia o este concepto de inteligencia. Bueno, hablando nuevamente de este tema de globalización, pues vemos muchas redes de comunicación, bueno, vemos entre comillas, la vemos en el gráfico, pero al final son imperceptibles, pero sabemos que existen. Si realmente lográramos visualizar estas redes, pues sería bastante complejo y muy interesante, por cierto. Y bueno, dentro del ADN, que por aquí lo menciona un autor hablando de territorios inteligentes, su enfoque o su planteamiento asociado como a establecer estas acciones que quizás sí nos impacten a nivel de institución o de profesionales para contribuir a la construcción de un territorio inteligente. Entre ellos menciona precisamente la injerencia de esos proyectos estratégicos que tengan esta capacidad de potencializar o inducir a un cambio en la transformación del territorio. A veces vemos acciones que no quiero mencionar que sean poco inteligentes, pero sí lo son, donde a lo mejor atendemos a un sector muy pequeñito y no tiene mayor proyección en la ciudad o en el territorio, y la acción y el esfuerzo para hacer esa acción pues se queda muy corta. Entonces, o sea, es importante que todos nuestros planteamientos sean visionarios, sobre todo porque buscamos que tengan una trascendencia en bien de las personas, ¿no? De la sociedad. En temas administrativos, gubernamentales, sabemos que muchas veces estas acciones corresponden a temas de tiempos de administración que son muy cortos. Entonces, pues bueno, los proyectos se quedan ahí, ¿no? Con una proyección de 3 años, 6 años y se acabó. Pero porque no se ha tenido como
planteamientos sólidos donde pues, los participantes no sean solo un ente gubernamental, sino que también es súper importante la participación de la academia por el tema de contribución con el conocimiento y la presencia de los gremios, que eso es súper importante, sobre todo porque pues, son los expertos y especialistas en estos temas. Un gobernante no está obligado a saberlo todo, pero sí a involucrar a los actores que lo saben para poder generar estos planes estratégicos integrales. Y bueno, dentro de la inteligencia territorial tenemos también la integración en temas de paisaje, entorno, sistemas. Hay desastres que ya están, que bueno, la idea es no dejarlos así, pero lo que se vaya a hacer es tener en cuenta cómo va a impactar el funcionamiento de la ciudad actual o del territorio actual, que eso también implica un impacto interesante. Apostar siempre por la innovación, el tema de los usos mixtos, el generar vida urbana, donde podamos satisfacer todas estas necesidades energéticas y de movilidad, el tema de salud a partir del urbanismo y la sostenibilidad, donde, bueno, tenemos que cómo cuidar este manejo, ¿no? De los recursos disponibles y optar también por el tema de recursos o de energía renovable. El objetivo que existe global de las cero emisiones, el agua, o sea, que es un recurso que no se, o sea, que existe y se acaba y se va, sino hay que cuidarlo, o sea, no es renovable. Y el tema de reciclaje, que también lo hemos visto mucho últimamente en temas de economía circular. La tecnología de última generación y la rentabilidad económica y social. O sea, podemos tener la mejor tecnología, pero si nuestra infraestructura económica no nos da, o la infraestructura física no nos da, pues no va a funcionar. O sea, tenemos que ser conscientes también de nuestras realidades para ver qué funciona y qué no funciona en función de nuestros recursos disponibles y bueno, a partir de eso actuar. Bueno, este es una infografía de un plan que lanzó España en temas de territorios inteligentes que va alineado a los objetivos del desarrollo sostenible, pero aplicados a su contexto. Este me pareció muy interesante porque, bueno, habla sobre todo como de esta integración de ciudad inteligente con los objetos internos de la ciudad, que va a escala de edificios, puertos, estaciones para temas de movilidad, el tema normativo, factores externos como contaminación, economía, destinos turísticos, que es también súper importante, y la integración también con los entornos rurales. Dentro de estas como alineación de estrategias, también dentro de los hilos conductores está el tema tecnológico, obviamente, pero asociado a un tema ambiental. Y buscan como esta como participación de ciudadana a través de sus distintas escalas, sobre todo buscando integrar municipio por municipio a través de sus organismos gubernamentales, pero también con participación de la sociedad. Y bueno, eso me parece muy interesante, sobre todo porque buscando en esta como contextualización ante demandas globales, bueno, ellos muestran como un territorio inteligente aquel que puede identificar todos estos sectores con los mismos recursos, ¿no? Y en esos recursos entra también esta posibilidad que hablamos de ser creativos, pero también de intentar implementar o innovar en lo que ya existe. Bueno, dentro de estos como planteamientos de territorios inteligentes en el contexto latinoamericano, ya hablábamos de que, bueno, existen pues globalmente reconocidos prácticas que se han desarrollado en Colombia, en Uruguay, y sobre todo porque al final, dentro de estos retos ante unas nuevas dinámicas o dinámicas en transformación a partir de pandemia, pues es como
incluir en la medida de lo posible todo el tema tecnológico a los servicios de las necesidades de los ciudadanos. Y que, bueno, al final también promueven un sentido de competitividad a nivel territorial y que debe estar alineado a un tema de políticas públicas. Uno de los retos más importantes dentro de un tema de territorio inteligente es la conectividad. Hablamos que la conectividad no solo se desarrolla en un tema de infraestructura, por ejemplo, de movilidad motorizada o no motorizada, sino también debe haber conectividad entre instituciones, entre servicios, entre instituciones de educación, de manera que sumando estos como esfuerzos y voluntades se pueda como realmente incidir y fortalecer lo que tendría que ser un territorio. Digo, también sobre este concepto de inteligencia, pero realmente el hacer partícipes a todos estos componentes, ciudades, pueblos, municipios, etcétera, y establecer una visión integral. Eso es muy complejo, obviamente, porque entendemos que no siempre existen las condiciones por un tema económico, por un tema de voluntad misma o por un tema político, pero bueno, nos toca como ir trabajando para minorar estas condicionantes y poder incidir. Y bueno, la tecnología sin duda demanda, ¿no?, que se establezcan acciones para que estas plataformas virtuales o esta conectividad virtual pueda funcionar. Bueno, aquí tenemos otra imagen. En esta centralización, que eso también es muy interesante, muchos de los problemas que tienen las ciudades es porque no existe una planeación adecuada y existe una dispersión o un desborde de las ciudades que complica más, a lo mejor para un tema no solo de gobierno, sino también para el ciudadano, pues el tener una vida como más sencilla, ¿no?, entre comillas, sino que cada vez las viviendas están más lejos, los servicios nos quedan más lejos, y no se diga en temas de confinamiento que no puede salir. Entonces son varias situaciones que pues hasta este punto creo que también hemos sido conscientes de una u otra manera, o más o menos conscientes, y que se tiene que atender. Entonces en esta descentralización existen también como las ciudades policéntricas, donde existen como mayores posibilidades de generar equilibrios en las ciudades y no como llegar a situaciones de extremas. Ahora, en este sentido, que nuevamente se toca el tema institucional, pues tendría que abordarse dentro de las iniciativas o planteamientos todo el aspecto cultural, ambiental, espacial, económico, etcétera, de manera que podamos realmente pues generar proyectos o planeación de una manera integral, contundente, que no se quede corta. Y bueno, buscamos en general también en las ciudades, en los territorios, que tengamos mayor eficiencia y sostenibilidad. Y bueno, aquí hay una frase de Echeverry, de que él dice que para una consideración dentro de un territorio inteligente, debe considerarse el territorio por sí mismo como una unidad de gestión pública. O sea, no estamos ajenos a temas de gestión entre instituciones. O sea, es muy complejo, sobre todo porque nos encontramos dentro de nuestros entes gubernamentales, pues no existe como una comunicación franca o una visión franca que nos permita como alinear acciones e incidir. En algún momento reconocía mucho el potencial que tienen los municipios porque son los que están más cercanos a la población y a la ciudadanía y son quienes pueden identificar en mayor medida estas necesidades que se deben solventar. Bueno, la conectividad como clave competitiva de las ciudades. En los últimos años, el concepto de territorio se ha considerado como una tendencia creciente en el entorno de las políticas públicas. Hay pocos antecedentes, pero vienen sobre todo de estas teorías urbanas y regionales, cuando se busca hacer esta como implementación del concepto de ciudades inteligentes o smart cities, pero que bueno, va más allá, ¿no? Y también estamos como en ese proceso de evolución. Y bueno, eso que es un debate muy centrado en el uso de tecnologías
en el espacio público urbano. Dentro de estos conceptos de globalización, bueno, entendemos que la inteligencia siempre ha existido dentro de los pueblos o ciertos territorios en función de estos como ejes que están marcados en temas de organización y agrupación y de diálogo a partir de las tradiciones o conocimiento que se va heredando y la capacidad de respuesta o de adaptación en función del tiempo, ¿no? O sea, cómo se han ido adaptando estas comunidades que ya hemos mencionado, las mismas ciudades, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, pero ya existe como un sistema, a lo mejor no alineado o a lo mejor no del, como del ideal que se está planteando a partir de una inteligencia urbana, pero que en la medida de lo posible ha funcionado y ha respondido a estas del territorio, más de la ciudad. El territorio tiene un ámbito más amplio. Esta es una infografía también que me pareció muy interesante de un planteamiento que se está haciendo desde el tema gubernamental normativo en Valle de Cauca, en Colombia. Este se publicó en 2019 y sobre todo en este planteamiento como territorio inteligente e innovador habla de todo esto que hemos estado hablando. O menciona de esto que estamos hablando, el tema de infraestructura, los vínculos que existen entre Estado, industria o empresas, la comunidad, que creo que son los entes más importantes, y la academia, y también en una conectividad o en esos como ciclos, pues establece pues como ámbitos, ¿no? De intervención. O sea, si hablamos de la academia, esta transición al Big Data o a las nubes, que el Big Data también dentro de minería de datos se está desarrollando mucho en temas de investigación, sobre todo para tomas de decisiones y entender el comportamiento de las ciudades con datos. Se ha mencionado mucho, por ejemplo, como plataformas de redes como Google, como Facebook, Twitter, Google Maps, etcétera, generan información cuando generamos una ubicación, cuando enviamos un mensaje, etcétera, y que al final todo ese cúmulo de información son datos muy valiosos para un tema de planeación. Sin embargo, bueno, pues no estamos listos aún, hacia allá vamos, pero tenemos que trabajar para que realmente podamos optimizar estos recursos disponibles en beneficio de la ciudad, en beneficio de la sociedad y del territorio. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos también la transformación de las empresas, de mismo la aplicación de inteligencia artificial a nuevos ámbitos, como la salud, a la educación, a la agricultura, al turismo, al gobierno, etcétera. Entonces, o sea, hay un abanico muy grande a partir del cual se pueden generar propuestas y que nos compete como profesionales independientemente de nuestra disciplina, porque al final se habla precisamente de esta visión holística, siempre buscando pues innovación y como bien lo menciona aquí, un territorio inteligente. ¿Cómo se construye un territorio inteligente? Bueno, ya he mencionado algunas cositas. Aquí voy a hacer como un resumen de algunos aspectos importantes. Dentro de esta nueva interpretación de desarrollo, que sobre todo alude como a estos inicios del siglo XXI, es que está determinado por un tema de sostenibilidad, un tema de equidad, responsabilidad, capacidad de aprendizaje y sobre todo aprendizaje para la adaptación, el enfoque sistémico, la identificación de ventajas competitivas, la innovación social y temas de gobernanza, así como el trabajar en red. Entonces, somos parte de una red al final. Y la incorporación de conocimiento, además de una economía creativa. Y bueno, de hecho, en este planteamiento de que somos una red y de trabajo en red, pues también se puede asentar en distintas dimensiones, y lo más representativo que incluso vemos gráficamente, pues son como estas redes virtuales a partir de la implementación de tecnología. Y bueno, el aprendizaje y la
Adaptación, obviamente son continuas, a veces somos conscientes, a veces no somos conscientes. Buscar tener una competitividad económica y sectorial desde esta perspectiva de territorio. No podemos como aislar la atención a sectores específicos. Se puede hacer siempre y cuando partan de un planteamiento global, o sea, o un planteamiento integral territorial. O sea, si se maneja como aislado, nos podemos quedar como cortos porque no va a existir esa congruencia con el todo. Bueno, el tema de la dimensión multisectorial, en ese sentido buscamos una definición integral de políticas en función de desarrollo sostenible y que pueda coordinar acciones en distintos órdenes, en distintos ámbitos y en distintas instituciones. Y que al final todo esto contribuye a esta como inteligencia colectiva. Aquí les puse una pirámide que también es muy interesante, sobre todo cómo se alinean estos datos o información en términos de inteligencia colectiva. Tenemos en la base todos estos como datos duros que al final hay que recolectar, clasificar, categorizar, tal, que nos va a llevar a un tema de generar información donde tengamos cuestionamientos, conceptos, ideas que nos permitan priorizar, enmarcar o ordenar las acciones y que esto nos va a llevar a adquirir un conocimiento. Que bueno, este conocimiento será traducido a partir de experiencias, teorías, historias, prácticas y que tendrá que transmitirse también al colectivo, o sea, asociado a un tema de cultural, a un tema económico, de paradigmas, etc. El trabajar en red, hablamos de esta tangible e intangible, el establecer este empoderamiento de la comunidad, buscando una participación pública efectiva. Al inicio hablábamos de que en este enfoque también de atención al usuario como unidad básica y unidad esencial, buscamos que sea partícipe y que asuma sus responsabilidades como parte de la sociedad y como parte de la ciudad. La ciudad al final también es su entorno. Entonces, ¿cómo hacemos estos o cómo fomentamos estos lazos de participación? Y que, bueno, tendrían que atender a sus expectativas y a sus necesidades. Buscar estas nuevas formas de gobernanza entre los distintos contextos, ámbitos y conceptos, sobre todo en el aspecto social, porque, bueno, estamos como en ese proceso de integración o de fortalecimiento en estos procesos de la sociedad. Este también es un gráfico muy interesante que habla de gobernanza. Este es un planteamiento que involucra, por ejemplo, esta coordinación horizontal, pero también en un sentido multinivel, que involucra procesos de desarrollo económico a la vez que involucra participación pública. Esta alude también a lo que comentaba del potencial que tienen los municipios y que, o sea, desafortunadamente no se ha aprovechado al 100% de tener esta visión de sumar, incluso entre municipios, para fortalecer estas condiciones de gobernanza y que se puedan traducir a los otros niveles de gobernabilidad. Entonces, bueno, eso también es un tema súper interesante y súper innovador y que, bueno, también es un reto importante. Y bueno, la dimensión de equidad, considerando que tenemos una diversidad muy amplia de personas, de culturas, de prácticas, pues tan solo en los espacios físicos o geográficos y que atienden a diferentes intereses y voluntades. Entonces, mientras seamos también como abiertos a esta diversidad, más allá de que sea una limitante, habrá que verlo como un área de oportunidad. Bueno, algunos referentes internacionales, estos los voy a compartir muy rápido porque creo que ya me queda un poco de tiempo. Sobre todo, bueno, esta Fundación Metrópoli me pareció muy interesante. Es una fundación que tiene ya 20 años y que ha desarrollado investigación en temas de inteligencia territorial y que tiene 2 libros como muy importantes de consulta para entender como estas perspectivas hacia las ciudades del futuro.
El primer libro que concentra estas experiencias salió en 2011, que es esta portada, el doctor Alfonso Vergara y Juan Luis de la Rivas. Y el segundo salió en 2016, también con nuevos resultados a partir de estos enfoques. Y una cosa muy interesante y que ha aportado mucho esta visión de Metrópoli, es que tiene su sede en Madrid, es que dentro de sus fundadores el doctor Vergara es arquitecto, economista y sociólogo. Entonces, o sea, también son como abordajes que, bueno, a veces hay como muchas inquietudes de cómo podemos innovar de nuestra profesión. Bueno, pues ese es un claro ejemplo y que al final atiende esas necesidades futuras. Esta fundación, bueno, tiene también varios aliados en distintos países y al final ha sido consultor bueno, en todo el mundo y sobre todo en Asia. Dentro de sus estrategias de desarrollo sostenible también está muy alineado a los ODS, pero obviamente él lo que dice es que los territorios inteligentes son únicos, o sea, nunca jamás podremos replicar esta, hay que reconocer las realidades de cada territorio y una vez que se reconozcan esas realidades hay que potencializarlas a nuestro beneficio, hablando del territorio, y que en base a eso se pueden generar inteligencia a partir de lo que ya se tiene. Pero primero hay un dentro de lo que él ha trabajado en sus últimas investigaciones, pues es, por ejemplo, el caso de Bilbao, que fue reconocido, bueno, ha tenido muchos reconocimientos, pero sobre todo por sus prácticas en temas de innovación, de tecnología y de inteligencia territorial, y que también ha tenido como muchos fenómenos interesantes, sobre todo porque dentro de estos modelos de ciudad y en esta exploración de reconocer los valores innatos del sitio, buscan este planteamiento de ciudades o una estructura policéntrica de ciudad, redes que al final conforman infraestructuras del futuro porque logran equilibrar la ciudad. Entonces, dentro de estas redes se identifican como clústeres económicos de innovación que están asociados a tres ejes básicos importantes para Bilbao. Por un lado, el tema de turismo y calidad de vida y salud. Por otro, la ecotecnología y soluciones urbanas. El arte y tecnología, que si bien vemos, o sea, se pueden articular de una manera muy interesante todas estas vertientes y que podemos identificar en nuestras ciudades también estas alineaciones que habría que aprovechar. Y obviamente el tema de sumar el planteamiento y los recursos tecnológicos a un tema de diseño, bueno, pues contribuye muchísimo. Esto nada más son como dos gráficos que quiero mostrar de estas como redes que son de análisis conceptual de cómo se puede ir estructurando bueno, cómo se puede ir conformando esta estructura de ciudad. Y al final estos nodos los traduce como a estos como diamantes, ¿no? Diamantes de barrio, una cosa así. Y bueno, Singapur es otro ejemplo basado en la innovación y la tecnología, pero eso es muy interesante porque lo que ha funcionado con Singapur es que hace 10 años atendía le apostaba mucho al tema de educación, que al final eso lo convierte como en lugares muy atractivos para desarrollo o para que vayan expertos, investigadores y desarrollen ahí investigación y que eso va a ser beneficio para la ciudad. Le apuesta mucho a la combinación muy equilibrada y muy acertada en temas de eficiencia, pero también de calidad de vida en función de la tecnología disponible. Y sobre todo porque también tiende a que sea una ciudad verde y por lo tanto ha implementado como estos árboles artificiales de 50 metros donde tienen fuentes de energía para abastecer las demandas que genera la ciudad. Y bueno, genera también estos puntos de encuentro que, bueno, nuevamente viene a la reflexión el poner sobre la mesa nuestra realidad ahora y cómo va a impactar que no va a ser igual en ningún territorio, sino que cada uno va a tener sus particularidades y en función de eso ir actuando. Y bueno, esta es también una imagen más o menos del tema tecnológico y de conectividad que se tiene. Industria, gobernanza, ciudadanía. Y bueno, aquí no me voy a detener mucho,
pero habla sobre todo cómo en este momento la apuesta al tema de educación como eje muy importante de innovación para el desarrollo del país. Y bueno, aquí desglosa más o menos cómo se está abordando este tema, que es también muy interesante y que ha funcionado. Dentro de las algunas, para terminar, algunas conclusiones generales, es que necesitamos entender que pues estamos en un modelo de crisis, sí, porque, o sea, creo que todos los modelos de ciudad han estado, o de territorio han estado sometidos a esta situación no prevista, pero que ha impactado en muchas dimensiones y de manera distinta a cada ciudad o a cada país. Entonces, dentro de de estas crisis, entre comillas, globales, pues siempre hay que buscar, por ejemplo, el atender las demandas a partir de conceptos claves como son el clima, el agua, la gestión del agua, el atender a un tema de biodiversidad existente, la calidad del aire, la gestión de residuos, buscar que todas estas acciones estén enfocadas a un tema de políticas públicas asociados mucho al tema de cambio climático, buscar estos modelos de transición ecológica y reto demográfico, buscar también este equilibrio entre sociedad y biodiversidad, que en este momento no está equilibrado, el tema del ámbito urbano y sus nuevas demandas, que volvemos al tema que se ha planteado mucho, infraestructura verde, infraestructura de movilidad, pero siempre buscar ser visionarios, o sea, más allá de lo que existe ahorita, cómo se puede mejorar o cómo se puede eficientar. La economía circular y residuos, la ley de cambio climático y su transición energética. Dentro de estos sistemas híbridos, que al final estamos en un proceso de transición, obviamente va a ser gradual, y en ese sentido hay que visualizar estos escenarios de viviendas flexibles, servicios flexibles. Ya lo estamos haciendo con el tema del trabajo y el tema de educación, buscar siempre alternativas a lo que ya se ha hecho. Y también un tema muy interesante es que mucho del potencial se encuentra dentro de las ciudades medias, porque en estos como equilibrios ambientales, las ciudades grandes demandan otra infraestructura que deja de ser sostenible, y las ciudades aún conservan esas posibilidades de tener una muy buena calidad de vida, pero también con este rigor de innovación desde el tema tecnológico y desde el tema ambiental. Entonces, habría que voltear a ver qué está pasando en este momento en estas ciudades medias y cómo han actuado y cómo se puede actuar. El tema de movilidad y, bueno, el buscar siempre tener planes a futuro. Dentro de estos aspectos claves, pues está la salud y la educación, la cooperación, y la inteligencia desde todos estos sectores, no como concepto global, pero también desde cada aspecto a otra escala. Y bueno, siempre se busca en esta como calidad de vida tener o facilitar las formas de vida. Si hablamos, por ejemplo, del reto demográfico, bueno, pues tenemos un incremento muy fuerte de las personas mayores en las ciudades. Por lo tanto, con más razón, tendríamos que generar condiciones para que esas personas puedan tener mejores posibilidades de tener una vida buena, una vida con calidad. La inteligencia también de las ciudades radica, o de los territorios radica en facilitar estos procesos. El tema de los sistemas informáticos, que bueno, la demanda global de perfiles que tengan estas asociaciones es muy amplia porque la tendencia es hacia allá. Entonces tenemos que ir como implementando esas tecnologías o estas plataformas para poder atender estas nuevas necesidades. Buscar siempre el tema del derecho, el derecho ciudadano, el derecho ambiental, el derecho a la calidad de vida, el tema de la mitigación al cambio climático y adaptación, sobre todo el tema de adaptación cultural, que es donde a veces es mucho más complejo porque no entendemos del todo estas cosas. Y la integración de estos actores de manera estratégica, entes gubernamentales, en temas de gobernanza, instituciones gubernamentales o no gubernamentales, los gremios, o sea que es súper importante tener presencia conjunta desde la disciplina que sea, la comunidad y la academia.
Y bueno, en este sentido también buscar vías de materializar estas visiones con lo que implique que sea gestión de recursos, financiamiento, políticas, etcétera. Y bueno, creo que estoy ya como justo de tiempo y nada más dejo aquí dos frases con las que me gustaría cerrar. Primero es una de Le Corbusier que dice: la vida moderna exige y está a la espera de un nuevo tipo de plan, tanto para la casa como para la ciudad. O sea, somos parte de un todo y siempre existe la posibilidad de innovación o de plantear nuevas perspectivas en el abordaje de los problemas que ya tenemos. Y la última frase, que es de Kant, que dice que se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. En este momento estamos llenos de incertidumbres y que al final tendrían que ser la pauta para poder ir construyendo territorios o ciudades inteligentes desde nuestro ámbito, pero siempre con una visión de mejorar la vida, la calidad de vida de las personas. Entonces, bueno, aquí terminaría. Y bueno, agradezco mucho por aquí la participación y bueno, doy pauta a no sé si algún momento de dudas o comentarios. ¿Ok? Muchas gracias, doctora. Excelente exposición. Estamos muy contentos, muy agradecidos, la verdad, muy completa su exposición. Y pues aquí estamos prácticamente para despedir la transmisión. Está con nosotros también el arquitecto Alejandro Tocayazo. ¿Qué te pareció la presentación de la doctora? Gracias, tocayo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos siguen a través de los medios digitales. Pues muy interesante, Mariana, muy interesante la exposición, las reflexiones y sobre todo el hecho de que nos compartes estas iniciativas, este gran trabajo para tener territorios inteligentes. Nuevamente te agradecemos y agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas. ¿Tenemos por ahí dato de cuántas personas? Sí, estuvimos cerca de las 60 personas, entre plataforma, entre Facebook y todo. Ya es ganancia porque ya a esta hora hace mucho frío y la gente ya está muy, y luego nos ganan un poquito la televisión, pero la verdad estuvo muy interesante, doctora. Tenemos una pregunta del ingeniero Daniel Cordero Espíritu Santo. Nos dice, doctora, ¿cómo mediar el uso de la tecnología sin dejar atrás al ser humano como tal? Sí, muchísimas gracias. Yo creo que va alineado mucho al planteamiento de educación. También está claro que nos encontramos en un momento de exceso de información y a veces no controlamos o no dimensionamos las posibilidades o potencialidades de la tecnología, pero también de los riesgos. Estamos sujetos a temas de cibernéticos, delitos cibernéticos, estamos más expuestos que nunca al tema de nuestra vida personal y también entendemos que las nuevas generaciones están tan familiarizados con estas nuevas dinámicas que quizás no dimensionen las posibilidades o nuevamente los riesgos a los que están expuestos. Pues creo que una manera muy adecuada de este uso es precisamente el inducir desde un tema de educación a buenas prácticas en función del uso de la tecnología. Totalmente de acuerdo, doctora. Pues muchísimas gracias, un placer, un abrazo, de veras, un agradecimiento de parte de todo el Colegio de Arquitectos, de toda la gente del Tercer Foro Intergremial Querétaro Planeado. ¿Qué te parece, tocayo? Y mañana tenemos un super programa, un super programa. Empezamos en punto a las 9 de la mañana. Viene Gabriel Ballesteros, que tiene una presentación extraordinaria, viene la arquitecta Romy, tenemos muchas cosas y tenemos un mensaje ya, es oficial, tenemos un mensaje del senador Curi para la clausura mañana, para que estén muy pendientes. Vamos a estar cerrando con broche de oro este Tercer Foro Intergremial Querétaro Planeado. Muchísimas gracias, tocayo. Gracias por acompañarnos. Tocayo. Gracias a todos. Conéctense mañana temprano. Muchas gracias a nombre del Colegio de Arquitectos del Estado. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Fundamental en el ecosistema empresarial de Querétaro.
Organismos empresariales, sociedad civil y gobierno han demostrado que es mejor trabajar en equipo. El Foro Intergremial Querétaro Planeado es un claro ejemplo de ello. El objetivo ha sido siempre sumar por nuestro estado. En 2018 nos reunimos para hablar sobre movilidad y ordenamiento urbano. En 2019 salimos juntos por el rescate del agua y los niños nos pusieron el ejemplo. Y en 2020 el virus no nos detiene. A pesar de la situación, reafirmamos nuestra convicción de generar un mejor futuro para Querétaro. Tecnología, seguridad, habitabilidad. En esta tercera edición, conoce las nuevas tendencias, proyectos y soluciones que impulsarán la evolución hacia ciudades y territorios inteligentes en el mundo. Nos comprometemos en el presente, nos proyectamos al futuro. Conferencias, exposiciones y acciones. Foro Intergremial Querétaro Planeado 2020. 17 al 20 de noviembre.